Bienvenidos a las noticias en Fast Track con Daniel Rosa. Bienvenidos a Fast Track y estas son las noticias desde México. Fast Track en síntesis. Y en este lunes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, no hubo mucho que conmemorar en México, producto de los raquíticos minisalarios que percibe actualmente la clase obrera del país. Y en otros asuntos, en Sudamérica, Venezuela se sale de la Organización de Estados Americanos. Suman ya casi un mes de protestas, con saldo de 32 muertos y más de 1.500 detenidos, pero el gobierno chavista no cede. El tirano Maduro se tambalea, pero no abdica, se aferra al poder. Pero el otro lunático, el presidente norteamericano Donald Trump, ya lo tiene en la mira para sacarlo del poder en cualquier momento. Maduro justifica ante el Tribunal Supremo, bajo sus órdenes, el reciente retiro de ese país como miembro de ese organismo mundial. Dice que se va solo por dignidad. Y en información nacional, siempre sí, Estados Unidos se queda en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México y Canadá se dicen listos para renegociar con Donald Trump. El Senado de la República castiga a las aerolíneas por demorar salidas de viajeros en México. Opiniones encontradas causan las nuevas tarifas en el costo del transporte público en la Ciudad de México. Entró en vigor el incremento de $1 como efecto dominó. El sistema de transporte colectivo Metro se vio saturado recientemente. La Organización de las Naciones Unidas distingue la nueva Carta Magna de la Ciudad de México. Sugieren replicar modelo en otros países. De esto y más les informo aquí en Fast Track. No se vayan. Es el dato en Fast Track. Muy lamentable lo que sigue ocurriendo en Venezuela, donde sube de tono el conflicto interno producto de la dictadura más devastadora, la más destructiva de los últimos tiempos en este empobrecido país. El tirano Maduro se tambalea, pero no abdica, se aferra al poder. Pero el otro lunático, Trump, ya le tiene en la mira para sacarlo por medio de su política intervencionista del Palacio de Miraflores en cualquier momento. Y será muy pronto, porque el primer mandatario no amenaza, simplemente ejecuta. Y como era de esperarse, Nicolás Maduro compareció en estos días ante el Tribunal Superior de Venezuela, pero solo para justificar el reciente retiro de ese país como miembro de la Organización de Estados Americanos. Obvio, sus argumentos nada creíbles radican en que Venezuela sale de la OEA por dignidad, pero lo cierto es que se vio obligado a retirarse de ese organismo mundial debido a la flagrante violación de garantías individuales que comete a diario contra la población, nula de democracia que ejerce y también a la rotunda negativa de la realización de elecciones presidenciales urgentes vistas como verdaderas causales de baja inmediata de la Organización de Estados Americanos para cualquier nación activa. ¿Con qué madurada saldrá Nicolás Maduro?, dirían sus gobernados injustamente, y con más de lo mismo para perpetuarse en el poder. Muy lamentable lo que ocurre en esa nación sudamericana. México, junto con otras 10 naciones, también le pide a Maduro elecciones urgentes en Venezuela. Suman ya casi un mes de protestas en esa nación sudamericana, con un saldo de 32 muertos y más de 1.500 detenidos, pero el gobierno chavista no cede. Así las cosas muy lamentables en ese país. Seguimos con la información aquí en México. No se vayan. Nacional en Fast Track. Y de Venezuela nos vamos directamente al caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Se va o se queda Estados Unidos? Por fin, hay acuerdo entre México y el vecino país del norte al respecto. ¿No es así, David Medina? Estás a cuadro, te vemos con la información. ¿Cómo estás, Daniel Rosas? Amigos de Fast Track, los saludo de nueva cuenta para informarles esta ocasión que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte será renegociado en las próximas semanas por los 3 países que lo signaron desde 1994. Se trata de Estados Unidos, México y Canadá, y no se cancelará, como se había rumorado en días anteriores. Así lo dieron a conocer por separado en la Casa Blanca y en Los Pinos.
La Presidencia de la República informó que el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que coincidieron en modernizar ese mecanismo comercial. Ambos presidentes hablaron del objetivo compartido de buscar modernizar el TLCAN y los mandatarios coincidieron en la conveniencia de mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y trabajar junto con Canadá para llevar a cabo una exitosa renegociación para beneficio de los tres países, se precisó desde Los Pinos. La Oficina de Comunicación de la Casa Blanca, por su parte, también se refirió a la conversación entre ambos mandatarios y destacó en un comunicado que el presidente Trump acordó no terminar el TLCAN en este momento y los líderes acordaron, más amablemente, acorde con sus procedimientos internos, para permitir la renegociación del tratado para los tres países. El ejecutivo estadounidense también habló en los mismos términos con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por lo que se prevé que las mesas de trabajo comiencen a partir de la primera semana de agosto. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor el 1 de enero de 1994 y a partir del mismo, el comercio en la región de América del Norte ha aumentado más de 3 veces. Durante la jornada se dieron a conocer diversas notas desde Washington sobre declaraciones de un supuesto funcionario de alto rango de la Casa Blanca que aseguraba que el gobierno de Donald Trump evaluaba una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Además, en días pasados, el propio Trump reiteró en declaraciones a la prensa que el pacto comercial entre su país, Canadá y México, perjudica a los empleos en los Estados Unidos. Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí este reporte. Hasta la próxima. Es el dato en Fast Track. Con la información por la vía rápida, se recupera el peso mexicano tras el anuncio de que Estados Unidos no abandonará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, después de que su presidente Donald Trump rectificara que su país no abandonaría este acuerdo para dar paso a una renegociación. La moneda nacional mexicana se reactivó frente al billete verde después de las fuertes pérdidas que registró recientemente. La cotización interbancaria se ubicó en 18.98 pesos por dólar, con un avance de 1.04%. El peso anotó hace unos días su mayor caída en más de 3 meses, luego de que funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el gobierno evaluaba un decreto que podría retirar a la Unión Americana del pacto comercial. En las casas de cambio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el dólar estadounidense registró un precio promedio de 19.02 pesos a la venta y 17.90 pesos a la compra. La divisa extranjera se ofreció en un máximo de 19.05 pesos y se adquirió en una menor cotización de 17.80. En los mismos centros cambiarios de la terminal aérea del país, el euro se vendió hasta en 21.79 pesos y se compró en un promedio de 20 pesos. Es el dato en Fast Track. Vamos a un corte, no tardamos. Estamos también por nuestro canal de YouTube y portal de Facebook como Fast Track Noticias. Regresamos. Regresamos en Fast Track. Síguenos en nuestras redes sociales como Fast Track Noticias. Continuamos en Fast Track. Y este lunes 1 de mayo, Día del Trabajo, no se elabora en muchas partes del mundo, pero ¿cómo se conmemora en México? Realmente habrá mucho que festejar con los minisalarios actuales que percibe la clase trabajadora del país. Esta es la información. Es el dato en Fast Track.
Con la información por la vía rápida, la conmemoración internacional del 1 de mayo como el Día del Trabajo tiene su origen en la represión sangrienta de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, ocurrida precisamente el primer día de mayo, pero de 1886. Las organizaciones laborales de muchos países refrendaron esa fecha como Día Internacional de la Defensa de sus Derechos y como una jornada de lucha, en la que expresaban sus demandas, entre las que destacaban en aquel entonces la reducción de la jornada laboral a 8 horas, la indemnización por accidentes laborales, la desaparición del trabajo infantil, la reglamentación del trabajo femenil, así como también condiciones dignas y seguras de trabajo y el descanso dominical. En México, durante la Revolución Mexicana, la Casa del Obrero Mundial, asociación de corte anarcosindicalista, unificó a varias organizaciones obreras. Sus afiliados decidieron conmemorar de manera pública el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo a partir de 1913. Ese año se celebró el primer desfile obrero el 1 de mayo, en el que participaron más de 25,000 trabajadores. Durante el periodo postrevolucionario, los organismos obreros mexicanos crecieron en número y fuerza. La conmemoración del 1 de mayo se convirtió en una celebración vigorosa y tradicional, en la que lo mismo se apoyaba al gobierno, que se exigía el cumplimiento o mejora de las leyes laborales y se hacían públicas las demandas económicas y sociales de los obreros. En nuestro país, en realidad, no hay mucho que festejar actualmente en este lunes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, debido a los raquíticos minisalarios que percibe actualmente la clase obrera del país, prácticamente desde que se creó la fallida Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que no cumple la verdadera función para la que fue creada. Es la información por la vía rápida. Hasta la próxima. Y ahora nos vamos al interior de la República Mexicana. Ahora en varios estados del país resulta que el índice delictivo nada más no disminuye pese al cambio de administraciones de diferentes corrientes políticas. No hay nada ni nadie que lo contenga. Al menos, Eduardo Guido, estás a cuadro con los detalles. Te vemos, te escuchamos. Los estados en Fast Track. Daniel, amigos de Fast Track, para reportarles que los 6 estados donde hubo alternancia en los comicios de 2016 no lograron disminuir la violencia. Al contrario, la organización Semáforo Delictivo registró un repunte en materia de 8 ilícitos considerados de alto impacto en el primer trimestre del año. Esta ONG analizó los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo a vehículo, robo a casa-habitación, robo a negocio, lesiones y violación, donde la incidencia registró un alza considerable. De estos, todos reportaron un incremento en los estados de Aguascalientes y Veracruz. En el caso de Chihuahua, Durango y Quintana Roo, aunque no disminuyeron, mantuvieron las mismas cifras del año pasado en materia de extorsión. En cambio, sí redujo la incidencia de robo de vehículos. De acuerdo al reporte reciente, en los estados donde triunfó durante 2016 la alianza PAN-PRD, se elevó el número de homicidios en comparación con el mismo periodo de 2016, siendo el estado que gobierna Javier Corral el que más casos de homicidio registró, con 384 en 2017, en comparación con los 216 casos reportados en 2016. La organización advirtió que la violencia producida de enero a marzo en el país es el reflejo de estrategias fallidas de seguridad, de la guerra que existe entre mafias y el colapso de la autoridad. El director del Semáforo Delictivo, Santiago Roel, expuso que en el caso del secuestro, Tamaulipas fue la entidad donde más plagios se cometieron, cerrando el primer trimestre de 2016 con 49 contra los 33 casos reportados este año. Planteó que para reducir los índices, México debería quitar a los capos el mercado de la droga, que es la raíz de la delincuencia en el país, y pensar en estrategias policíacas. Así las cosas, Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí mi reporte. Sigo pendiente con la información por la vía rápida. Vamos a un corte, no tardamos. Estamos también por nuestro canal de YouTube y portal de Facebook como Fast Track Noticias. Regresamos, no se vayan. Regresamos en Fast Track. Síguenos en nuestras redes sociales como Fast Track Noticias. Flash, última hora
en Fast Track. Atención, atención, atención. Continuamos en Fast Track. Pero ¿qué ocurre en otras latitudes del orbe? Es David Medina con la información. Estás a cuadro. Perspectiva mundial en Fast Track. ¿Cómo estás, Daniel Rosas? Amigos de Fast Track, los saludo con gusto para informarles lo más importante acontecido a nivel internacional hasta este momento. Los 27 líderes de la Unión Europea dieron su respaldo de forma unánime a las directrices para negociar la salida del Reino Unido, informó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Asimismo, adelantó que la Comisión Europea prepara una lista precisa y detallada de los derechos de los británicos que los 27 miembros quieren proteger en la negociación. Reiteró que confían en continuar con cercanas y fuertes relaciones con el Reino Unido en el futuro. Pensé que sería más fácil, dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista a Reuters cuando fue cuestionado sobre sus primeros 100 días de gobierno. En otras noticias, Corea del Norte lanzó un misil balístico desde una zona al norte de Bukchang, en la provincia de Pyongyang, confirmó el Estado Mayor Conjunto de Seúl, Corea del Sur. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó el lanzamiento, calificándolo de una falta de respeto hacia su aliado chino. En su cuenta de Twitter, Trump escribió: Corea del Norte irrespetuoso con China y su altamente respetado presidente. Lanzó misil, aunque sin éxito. Malo, dijo Trump. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a la comunidad internacional a no caer ante las provocaciones del gobierno de Corea del Norte. Este viernes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nombró a la hispana Jovita Carranza como tesorera de su gobierno, un puesto en el que servirá como enlace con la Reserva Federal y aconsejará al secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin. Debido a los ajustes de austeridad del presidente de Brasil, Michel Temer, los ciudadanos protestaron y realizaron una huelga. Asimismo, hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes. Venezuela inició oficialmente este viernes su salida de la Organización de Estados Americanos en un proceso que se completará durante 2 años. Por su parte, varios diputados opositores del Parlamento venezolano acompañaron con cientos de ciudadanos hasta la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, donde se encuentra recluido el opositor Leopoldo López, para pedir la libertad de los presos políticos. Un atentado llevado a cabo por el grupo terrorista ISIS en Bagdad dejó 4 policías muertos. Además, la explosión causó daños materiales en edificios cercanos y en vehículos. Actualmente, el ejército iraquí desarrolla una ofensiva contra ISIS en Mosul, la ciudad más poblada que han llegado a controlar los yihadistas, ubicada en el norte de Irak. Daniel Rosas, amigos de Fast Track, hasta aquí este reporte. Hasta la próxima. Tenemos más datos para ustedes luego de un corte. Regresamos. Regresamos en Fast Track. Síguenos en nuestras redes sociales como Fast Track Noticias. Continuamos en Fast Track. Es el comentario internacional de Jack Ross, nuestra especialista.
Análisis internacional con Jack Ross. Hola, ¿qué tal Daniel? Amigos de Fast Track. Después de que se aprobara la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres para debatir sobre la crisis que vive Venezuela, la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, aclaró que su país iniciará en breve el proceso para abandonar la Organización de Estados Americanos por instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, la decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos concluye que Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana. De acuerdo con la Carta, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre del 2001. Es un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en el hemisferio y establece que la ruptura del orden democrático o su alteración en un Estado miembro constituye un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA. Aunque no es formalmente un tratado, obliga a todos los países miembros del organismo. De la misma forma, la Carta Democrática es un mecanismo que se aplica en el caso de que se produjera una ruptura del proceso político, institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la organización. Venezuela es uno de ellos, pero la aprobación de una resolución por parte de la Asamblea General condenando el comportamiento antidemocrático del gobierno representa un triunfo para los sectores democráticos. Asimismo, la exclusión del sistema interamericano limita la capacidad de acción del gobierno venezolano y este internacionalmente se encontrará igualmente aislado y en entredicha su gestión administrativa. La aplicación de las sanciones previstas en la Carta Democrática representa un activo moral para los sectores de la oposición. De acuerdo con el artículo 143 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, para que Venezuela quede desligada de dicha organización, debe esperar 2 años después de que comunique su renuncia y pagar el dinero que adeuda al organismo, que asciende aproximadamente a $8.7 millones. Después de todo, hasta el día de hoy, la nación caribeña es todavía un Estado miembro, aunque en su horizonte diplomático se reafirman mecanismos de integración distintos. Amigos de Fast Track, lamentablemente el diálogo en Venezuela fracasó. Se convirtió en una conversación de sordos que no condujo siquiera a la liberación de los presos políticos, exigida por la oposición, y menos aún al establecimiento de un calendario en firme para llevar a cabo las elecciones presidenciales. Así las cosas. La moneda sigue en el aire. Con tan solo hacer un clic, nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto es Fast Track, no se vayan, tenemos más información para ustedes. Regresamos en Fast Track. Síguenos en nuestras redes sociales como Fast Track Noticias. Continuamos en Fast Track. Es Raúl Sánchez, nuestro especialista, quien nos platica sobre temas de interés general en materia de ciencia y tecnología. Te saludo con agrado, Raúl, estás en pantalla. Ciencia y tecnología en Fast Track con Raúl Sánchez. Hola, ¿qué tal Daniel, amigos de Fast Track? Hoy les hablaré cómo Apple y Google combatirán la diabetes con tecnología. Según el canal CNBC, basado en 3 fuentes confiables, Apple estaría trabajando desde comienzos de 2016 en una técnica para que los pacientes con diabetes puedan monitorear sus niveles de glucosa sin la necesidad de pincharse el dedo. La nueva tecnología utilizaría, en parte, los sensores ópticos de los que vienen provistos los relojes de Apple y que se utilizan para medir el ritmo cardíaco. Así, nuevas versiones del Apple Watch podrían medir constantemente los niveles de glucosa.
Google y Novartis iniciaron en 2014 un proyecto de lentes de contacto capaces de registrar los niveles de glucosa a partir de las lágrimas. Estas entregarían el resultado a un dispositivo como un celular. Sin embargo, el proyecto sufrió un retraso, debido a que Novartis se retiró en 2016, aduciendo que se trata de un proyecto técnicamente complejo. Google insiste con él, y a fines del año pasado, anunció un acuerdo con la empresa Sanofi para crear productos para pacientes con la enfermedad, los que saldrán a la venta en 2 o 3 años. Marcelo González, director ejecutivo de la Fundación Mi Diabetes y con diabetes tipo 1 desde hace 31 años, dijo que hay que ser cautos ante estos anuncios, ya que los diabéticos se ilusionan con que exista un método menos invasivo para el monitoreo continuo de los niveles de glucosa. Hasta ahora, lo más avanzado es un filamento de 4 milímetros que se introduce en la piel y que debe ser cambiado cada 14 días. Ahora estoy esperanzado, ya que existe la tecnología y estos dos gigantes tienen las espadas financieras para desarrollar un proyecto de este tipo, dice. Sin embargo, cree que los desarrollos tardarán en llegar al público, ya que deben pasar los estrictos controles de la FDA. Ahí lo tienen, amigos de Fast Track, un poco sobre salud y tecnología en este su espacio de opinión y de análisis. Fast Track Noticias desde México. Hasta la próxima, soy Raúl Sánchez. Y le damos un giro a la información y nos vamos a los deportes. David Medina, platícanos, ¿por qué la FIFA multó a la Federación Mexicana de Fútbol solo por gritonear mensajes homofóbicos en pleno juego en el interior del Estadio Azteca? Detállanos, estás en pantalla, David. Los deportes en Fast Track. ¿Cómo estás, Daniel Rosas? Amigos de Fast Track, les informo que el organismo rector del balompié internacional dio a conocer en el reporte disciplinario tras la última fecha FIFA celebrada en marzo pasado que México recibió una sanción de 10,000 francos suizos, unos 191,423 pesos, más una advertencia por los gritos homofóbicos proferidos en contra de Keylor Navas, portero de la selección de Costa Rica, en el Estadio Azteca. Esta es la 7ª sanción monetaria que recibe la Federación Mexicana durante el camino rumbo a Rusia 2018. En los 8 procedimientos que ha abierto el organismo en contra de nuestro país, solo uno quedó en advertencia. El maldito grito, como lo calificó Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana, fue lanzado por los seguidores del Tri al menos en 6 ocasiones en contra del guardameta Navas, en los minutos 11, 15, 24, 33, 39 y 52 del encuentro eliminatorio correspondiente al hexagonal final en marzo pasado. En total, México ha sido sancionado con 120,000 francos suizos, es decir, 2,297,000 pesos. Todas las multas recibidas por México fueron impugnadas ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, el cual está próximo a dar un laudo definitivo al respecto. Por lo pronto, la FIFA ha confirmado que el Estadio Azteca será sede de los partidos contra Honduras y los Estados Unidos en junio próximo, dejando de lado, por el momento, la posibilidad de un veto a la Casa del Tri, aunque son los únicos duelos cuyo horario no ha sido dado a conocer, ya que los demás encuentros de esa fecha eliminatoria ya tienen listo el inicio de los partidos. Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí este reporte. Hasta la próxima. Ya nos vamos, gracias. Los espero todos los días en los cortes noticiosos de Fast Track. La información por la vía rápida. Están ustedes bien informados. Hasta la próxima. Esto fue Fast Track. Hasta la próxima.